Bienvenido. Continuamos hablando de factores relacionados con la aterosclerosis. Les recuerdo que se dividen en modificables y no modificables y ya hablamos de los modificables. Y hablamos también de los no modificables. Lo único que vamos a mencionar también entre los factores no modificables, que está la edad, nadie puede cambiarse de edad, el sexo, nadie puede cambiarse el sexo genético, las enfermedades inflamatorias autoinmunes que no habíamos mencionado, porque producen inflamación crónica y producen una inflamación, aumento de toda respuesta inflamatoria, y eso afecta también la pared de las arterias, entre ellas el lupus eritematoso sistémico, la psoriasis y la enfermedad inflamatoria intestinal, que se consideran actualmente factores de riesgo no modificables. ¿Por qué? Por lo que mencionaba. Y vamos a pasar a ver el mecanismo de aterosclerosis. Ustedes verán la importancia de la inflamación crónica en el metabolismo de aterosclerosis. En el metabolismo, no, perdón, en la génesis de aterosclerosis. El proceso aterosclerótico se inicia cuando algunos de los factores que ya mencionamos actúan sobre las células del endotelio de las grandes y medianas arterias y afectan estas células. Causan distrés endotelial, o sea, la célula del endotelio, de la capita que recubre las arterias por dentro, está lesionada. Y esto hace que no funcionen adecuadamente. Y este funcionamiento no adecuado hace que algunas de estas células mueran, que queden espacios en la pared y que el colesterol que está circulando penetre dentro de la íntima arterial. Esto empeora cuando hay mayor cantidad de colesterol circulando, sobre todo LDL, como ya habíamos mencionado. El colesterol penetra, la LDL penetra, pasa entre estas células que están distresadas y se deposita el colesterol dentro de la pared arterial. El depósito va aumentando a medida que la LDL está más elevada, a medida que existe más distrés en el endotelio vascular y a medida que existen todos los demás factores de riesgo. Y esto está facilitado, este depósito de colesterol está facilitado por un fenómeno que mencionábamos en el ciclo de hipertensión, que es el shear stress. ¿Qué es esto? Que la tensión arterial, o sea, hay un flujo sanguíneo más fuerte, más rápido por el medio del vaso sanguíneo, y cuando el vaso sanguíneo se divide, pues entonces choca contra las divisiones del vaso sanguíneo, porque tiene que dividirse, pero la parte central más rápida es la que choca con más intensidad sobre la división. Y eso explica el por qué las placas ateroscleróticas son mucho más frecuentes en la división de los vasos sanguíneos, en la bifurcación de los vasos sanguíneos. El distrés endotelial facilita el paso de monocitos también. Estos monocitos de la sangre entran dentro de la pared arterial para defenderlo, para evitar, para eliminar el colesterol que está ahí y se convierten ya dentro de la pared vascular en macrófagos. Y estos macrófagos comen mucho, grandes, fagocomedores, o sea, son grandes comedores, y estos grandes comedores se comen el colesterol y toman un aspecto que ha dado el nombre de células espumosas, parecen células llenas de espuma. Ellas también se adhieren plaquetas a este endotelio que está inflamado y también las plaquetas penetran a la pared. ¿Qué pasa? Que la LDL es un agente extraño, reconocido como agente extraño, y esto activa los mecanismos de inflamación. El paso de monocitos de la sangre al interior de la pared arterial y su conversión en macrófagos, elementos que comen colesterol y células espumosas, esto facilita inflamación a nivel de la pared arterial. Macrófagos y plaquetas segregan sustancias que atraen células del músculo liso vascular, ese músculo liso que está ahí, que debía contraer la arteria, entonces ellas son atraídas porque estas células son células potenciales para transformarse en otras cosas, ellas se modifican y empiezan a producir fibra colágena. Esta fibra colágena, eso hace para defendernos, va a rodear la parte esta donde está la LDL, va a rodearla, aislarla del resto para defendernos. Ellas piensan que nos están defendiendo y la LDL depositada, entonces queda envuelta en fibrosis. Ahí apareció la placa de ateroma, una placa de ateroma que en el centro es colesterol con LDL y por fuera es una fibrosis. Esto reduce la luz vascular, o sea, protruye hacia la pared vascular y hace que sea más difícil la circulación de la sangre, estrecha esa luz vascular. Y así puede permanecer mucho tiempo, pero a medida que aumenta el depósito de lípidos, a medida que aumenta la inflamación, a medida que se mantiene la acción de los factores de riesgo que ya hemos mencionado, la placa aumenta y se hace inestable. Y una placa inestable comienza primero a calcificarse, que es parte del mecanismo de defensa, pero aumenta de volumen, puede romper hacia el endotelio, puede producir una úlcera en la pared del vaso sanguíneo. Imagínense una úlcera en la pared del vaso sanguíneo. ¿Y esto qué pasa? Que atrae las plaquetas, porque es como si fuera una herida, las plaquetas se adhieren, se unen ahí y van a activar factores de coagulación y forman un coágulo herido que se conoce como trombo. El trombo estrecha la arteria aún más, la ocluye, disminuye la circulación de la sangre por ahí y desencadena un evento isquémico, es decir, pasa menos sangre hacia los tejidos, hacia los que lleva sangre esa arteria, y estos tejidos sufren de falta de sangre. Y si el trombo se desprende, va a avanzar por la arteria, va a ocluir totalmente algunas arterias y va a producir un embolismo arteria-arteria.
Esto causa enfermedades como la cardiopatía isquémica, el infarto del miocardio agudo, angina de pecho, accidente vascular encefálico, oclusivo, trombótico y embólico, insuficiencia cardíaca, el aneurisma de la aorta, la colitis isquémica con necrosis del intestino. Y esto es un cuadro muy grave porque la operación a veces resuelve, pero otras veces, como es tanto el intestino necrosado, pues tienen que seguir cortando y cortando. Y va a producir tromboembolismos múltiples en todos los tejidos, disfunción eréctil, que es una falta de erección del pene, y sobre todo esta es la primera causa de disfunción eréctil por aterosclerosis, la primera causa de disfunción eréctil después de los 40 años de edad. El tratamiento es mejor, prevención primaria, con control de los factores de riesgo que hemos mencionado, o sea, controlarlos todo, una dieta sana, ejercicio, evitar la obesidad y controlar el estrés. Una vez que la arteria se instala, se recomienda mantener las medidas anteriores y añadir medicamentos que reduzcan los niveles de colesterol LDL, como por ejemplo la estatina, que tiene un campo bastante amplio, vamos a hablar de ellas en el tratamiento de la hipercolesterolemia, y ellas inhiben la HGM-CoA reductasa, que ya hablamos de ella, que es la que sintetiza el colesterol endógeno. Entre ellas se menciona el ezetimiba, que inhibe la absorción del colesterol externo, también se puede utilizar el orlistat, que inhibe la absorción intestinal de grasa y la acción de las lipasas gástricas o pancreáticas. Como ustedes ven, estos medicamentos, que vamos a hablar de ellos un poquito más detalladamente en otro programa posterior, son medicamentos que han abierto un campo amplio para reducir los niveles de colesterol en la sangre y para mejorar el pronóstico de pacientes con aterosclerosis. También se recomienda en personas mayores de 60 años consumir algunos de estos medicamentos, sobre todo estatina, estable para prevenir la aterosclerosis. El tratamiento de las personas que padecen enfermedades causadas por aterosclerosis, o sea que ya tienen enfermedades causadas por aterosclerosis, incluye todo lo que hemos hablado, y aspirina a baja dosis para prevenir la formación de coágulos. También contemplar tratamiento con revascularización, prótesis aórtica o la colocación del resorte stent. ¿Para qué? Para evitar los estrechamientos arteriales. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Los esperamos en el próximo. Muchas gracias y hasta entonces.